Estamos en el estudio de Srimad Bhagavatam, estudio y lectura del Bhagavatam, en el capítulo 5 de el canto primero, canto 1, en el texto 38. Voy a quitar esto un momento. No sé si... parece que sí. No sé si está recibiendo señal. Voy a checarlo desde acá. Sí. Bueno, iniciamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nasta Prayesu Abhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naistiki Srimbatam Svakata Krishna Punya Sravana Kirtana Hridyantasto Hyavadrani Vidunoti Suhrit Satam Krishna Swadamo Pagate Dharmanyana Virisaham Kalaunasta Drishamesha Uranarko Tunodita. Muy bien, me da la impresión de que la señal no está recibiéndose bien. No tengo manera de comprobarlo aquí, pero tengo esa impresión. Tengo la impresión de que no se está recibiendo bien la señal. Bueno, de todas maneras continuamos. Así que hoy tenemos el verso penúltimo de este capítulo. El verso antes del final, verso 39 o 38. Vamos a ver. Shri Krishna Chaitanya. Verso 39. Y hay un par de cosas interesantes que encontraremos aquí en este verso. Vamos a intentar voy a pasarme por aquí y ahora listo. Aquí tenemos el verso 39 del capítulo 5 en el primer canto. Imam Swaniganam Brahmam. No. Imam Swanigamam Brahmam Avetyamadanushtitam Adam Meyana Nasvaryam Aisparyam
Swamsmin Bhavam Chakeshava Imam Swanigamam Brahman Avetyamat Anushtitam Idam Me Jnanam Aishvaryam Swasmin Bhavam Chakeshava. Traducción del verso y significado dados ambos por Srila Prabhupada. Traducción. Oh brahmanas, oh brahmana. Así pues, el Supremo Señor Krishna me dotó primero del conocimiento trascendental acerca del Señor, tal como se inculca en las partes confidenciales de los Vedas. Luego, me dotó de las opulencias espirituales y después de su íntimo servicio amoroso. Recordamos que es Narada quien está hablando esto con Vyasa. Narada, en calidad y en el rol del maestro espiritual, le está relatando esto a su discípulo Vyasa antes de escribir el Bhagavatam, ¿no? Entonces Narada dice que: oh Brahmana, así pues el Señor Supremo Krishna me dotó primero del conocimiento trascendental acerca del Señor, tal como se inculca en las partes confidenciales de los Vedas. Luego me dotó de las opulencias espirituales y después de su íntimo servicio amoroso. Interesante aquí que Narada está escribiendo una progresión de 3 pasos, que seguramente y sin duda esos 3 grandes niveles tienen matices y tienen subdivisiones, pero él pone como, antes de que vayamos al significado, él pone esos 3 pasos como: primero, recibir el conocimiento trascendental. Luego, como consecuencia de ello, él me dotó de opulencias espirituales. Y por último, me puso y me dio su íntimo servicio amoroso. No al revés. No al revés de intentar entrar en el servicio íntimo, amoroso al Señor, sin primero haber pasado por las otras 2. Las otras 2 incluyen el conocimiento confidencial del Señor y el desarrollo de opulencias espirituales, lo ponen ahora. Como el ruido que tenemos de fondo. Continuamos. Esperamos que ambas cosas mejoren. Así que texto 39. Este es, como dijimos, el último texto de toda esta sección de versos. Esta sección de, como Prabhupada los llama, esta sección de estrofas. Y un poco más cerca vamos a poner esto. Ahí está mejor, creo yo. En realidad falta el último verso, que es el verso conclusivo, conclusión de esta sección, en donde Nara le dice: así que por favor, después de haberte dicho todo esto, así que por favor, habla del Señor Supremo. Que es algo similar a lo que los sabios de Naimisaranya, los sabios estaban sentados frente a Sutta Goswami, y él iba a empezar a hablar, y ellos, antes de que Sutta Goswami, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita. Parece que sí. Bueno, aquí estamos de vuelta. Pienso que ahora está mejor. Vamos a intentar descubrir si está andando, si está funcionando ahora. Vamos a ver. Pienso que sí. Bueno,
en ambos casos, nosotros continuamos leyendo y estudiando este tema. Vamos a ver. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Bueno, parece ser que ahora está transmitiéndose mejor la señal. Sin embargo, con este otro método no voy a poder mostrarles las citas que tenía aquí para mostrarles, porque tuvimos que conectarnos de otra manera. Así que lo haremos como de costumbre. Así ustedes no van a poder ver las citas que yo voy a leer, que me hubiera gustado mucho que ustedes las lean. Pero al menos las van a escuchar, que el tema de hoy justamente es el escuchar. Voy a checarla ahora. Ok. Así que Narada le dice a Vyasa que tuve la experiencia de haber escuchado, tuve la experiencia de haber convivido con estos sabios me hablaron de Krishna. Y en el texto de hoy, Narada dice que, no sé si ustedes lo escucharon, pero voy a leerlo nuevamente porque pienso que no se escuchó. En el texto de hoy, Narada dice que, así pues, el Señor Supremo Krishna me dotó primero de conocimiento trascendental acerca del Señor, número 1, tal como se indica en las partes confidenciales de los Vedas. Luego, 2, luego me dotó de las opulencias espirituales. Y 3, después me dotó de su íntimo servicio amoroso. Primero me dotó con el conocimiento trascendental acerca del Señor, luego me dotó de las opulencias espirituales y después de su íntimo amoroso servicio. Íntimo servicio amoroso. Así que Narada, aquí de su propia experiencia, está contando de haberlo experimentado él mismo, haber tenido esa vivencia, esa realización, como de costumbre se dice, pero es esa vivencia, esa experiencia. Y Prabhupada menciona un par de cosas interesantes en el significado y se centra en la potencia del escuchar, ya que Narada Muni está describiendo aquí cómo por escuchar se desplegó esta progresión en 3 pasos, lo pone Narada: el recibir el conocimiento, luego el despertar de ciertas opulencias espirituales y luego el servicio amoroso, de hecho, el servicio amoroso en sí. Yo tenía aquí para ustedes, bueno, voy a extraerlas del Bhagavad Gita, capítulo 13, texto 22. Y lo que voy a leer son algunas referencias relacionadas con la importancia y lo valioso de escuchar. 13:22. A menos que uno se sitúe en el plano de conciencia de Krishna, su conciencia material lo obligará a trasladarse de un cuerpo a otro, porque uno tiene deseos materiales desde mucho tiempo atrás. Pero uno tiene que cambiar ese concepto. Uno tiene que cambiar ese concepto. Y ese cambio únicamente se puede efectuar si se oye a las fuentes autoritativas. O sea, Prabhupada está poniendo aquí que la única manera, al menos en este verso, que la única manera de efectuar el cambio de conciencia material a conciencia espiritual es escuchar. Ese cambio únicamente se puede efectuar si se oye a las fuentes autoritativas
únicamente se puede efectuar ese cambio si se oye. El mejor ejemplo se da aquí. Arjuna está oyendo a Krishna exponer la ciencia de Dios. Si la entidad viviente se somete a ese proceso de oír, perderá el deseo de dominar la naturaleza material, deseo que ha acariciado por mucho tiempo. Y gradualmente y proporcionalmente, a medida que reduzca su viejo deseo de dominar, llegará a disfrutar de felicidad espiritual. Proporcionalmente y gradualmente. Llegará a disfrutar de felicidad espiritual. Texto 52. Del capítulo 11 ahora, no del capítulo 13. Hare Krishna. Texto 52 del capítulo 11 ahora. Pero el proceso trascendental se describe en la Bhagavad Gita, capítulo 4. Hay que oír a las autoridades hablar de Krishna. Ese es el verdadero proceso védico. Y aquellos que verdaderamente están en la línea védica oyen a la autoridad de Krishna. Oyen hablar de Krishna. Y por el reiterado proceso de oír hablar de él, Krishna se vuelve muy querido. Por último, tengo 1875. 1875. El maestro espiritual es el medio transparente. Si bien es verdad que la experiencia es directa, ese es el misterio de la sucesión discipular. Cuando el maestro espiritual es genuino, uno puede entonces oír la Bhagavad Gita directamente, tal como la escuchó Arjuna. Aquel que puede oír a Krishna directamente puede entender este conocimiento confidencial. Si uno no acude a la sucesión discipular, no puede oír hablar de Krishna. Por lo tanto, su conocimiento siempre será imperfecto, a menos en lo que respecta a entender la Bhagavad Gita. A decir verdad, no hay ninguna diferencia entre oír de Krishna directamente, oír a Krishna directamente, y oír a Krishna directamente a través de un maestro espiritual genuino, tal como Vyasa. A decir verdad, no hay diferencia alguna entre oír a Krishna directamente y oír a Krishna directamente a través de un maestro espiritual genuino, tal como Vyasa. Así que hay muchas otras referencias relacionadas con el proceso de escuchar y la importancia de escuchar. Y como al menos en este texto, el capítulo 13, Prabhupada dijo que la única manera, dice Prabhupada en el 13:22 de la Bhagavad Gita, que la única manera de cambiar nuestra conciencia de conciencia material a conciencia espiritual es a través, vamos a ver, para leerlo textual.
ese cambio puede efectuarse únicamente si se oye a las fuentes autoritativas. Interesante, ¿no? Y hay muchas otras referencias en donde Prabhupada pone lo crucial y lo valioso y lo esencial que es el escuchar acerca de Krishna, que es el primer paso que Vyasa describe en el texto de hoy. Como primero recibí conocimiento trascendental, él dice. El Señor me dotó. Es curioso porque, de vuelta, cada palabra que encontramos en el Bhagavatam es significativa, ¿no? Porque primero Narada dice, el Señor me dotó. Voy a traerle nuevamente el verso. Sí. El Señor Supremo me dotó de conocimiento trascendental. Que es diferente, por ejemplo, a decir la diferencia entre el hecho de que el Señor me dotó de conocimiento trascendental, diferente a de que yo fui e investigué acerca del Señor. Es distinto, ¿no? Y vemos aquí la sutileza en cuanto a Narada sabiendo que cuando yo aprendo, sí, o cuando recibo conocimiento, en realidad es el Señor quien está dándomelo a través de alguien o a través del libro incluso. No es un acto solitario el de ir y buscar conocimiento, decir yo investigué. Y claro, a veces se da. Y por supuesto que está el acto de investigar y de leer y estudiar. Pero en fin de cuentas, a pesar de que yo soy el que está estudiando, yo soy el que está investigando, en fin de cuentas es Krishna, es el Señor Supremo quien está dándonos ese conocimiento, está dotándonos. Y es una sutileza a tomar en cuenta. Que el devoto o el discípulo siempre considera que lo que tiene es recibido y es enviado de parte del Señor, todo, en realidad todo. Si Dios está en todo y si todo es plan del Señor, entonces el conocimiento que recibo me es enviado de parte de Él. Él me dota y quien me da este conocimiento. A pesar de que yo fui quien compré el libro, a pesar de que yo soy el que lee, pero en fin de cuentas se me está otorgando este conocimiento. En el texto también Prabhupada habla de que hay un contacto puro con ese conocimiento que recibimos, ya que habiendo recibido ese conocimiento y teniendo la oportunidad de escuchar las historias de Krishna, la filosofía acerca de Krishna y todo lo relacionado con el Señor Supremo, Prabhupada introduce aquí entre líneas el hecho de que hay vamos a ver, mediante ese contacto puro con el Señor, hay un contacto puro con ese mensaje trascendental que estoy escuchando. Y si hay un contacto puro, querría decir que hay un contacto no puro. Querría decir que hay un contacto mezclado, contacto, bueno, por no decir contaminado, que sí lo es, pero mezclado podemos decir. ¿Y en qué consiste ese contacto mezclado? Consiste en que nuestra conciencia, si bien es cierto, es espiritual, pero está contaminada ahora, ¿no? Por conceptos, por paradigmas, por formas de medir las cosas, por costumbres materiales, ¿no? Y nos ponemos en contacto con esa escucha y con ese sonido trascendental, pero nuestra conciencia está contaminada de momento, ¿no? Y a pesar de que nuestra conciencia está contaminada, podemos hacer el esfuerzo de observar ciertos puntos, ciertas claves, ciertos principios que facilitan mi contacto puro con esa escucha. Si bien es cierto, mi conciencia no es del todo pura.
no es del todo, sí, limpia y pura, pero observando ciertos principios, observando ciertos... Aquí Prabhupada habla de las 10 ofensas, hay lo que se conoce como las 10 ofensas, no solamente en el canto del mantra, sino también en el escuchar el sonido trascendental. Aplican igual las 10 ofensas. Y observándolas y aplicándolas, Prabhupada dice que podemos ser elevados gradualmente. Voy a leerlo. El Señor le revela gradualmente su identidad a esa persona, quien tiene fe en el Maestro Espiritual y quien tiene fe en el Señor Supremo. El Señor, así como dijo Narada Muni, que el Señor dota o otorga, podríamos decir. El Señor, sí, otorga ese conocimiento. Asimismo, el Señor Supremo revela más, cada vez más, revela más cosas de sí mismo. Y el Señor Supremo, con el paso del tiempo y con el paso de la progresión del devoto, de la persona, el Señor Supremo revela cosas de sí mismo, revela ese conocimiento. De tal manera que nosotros hacemos el esfuerzo por conocerlo, pero el acto de conocerlo y el poder conocerlo como tal y comprenderle como tal, viene como un regalo de Él, viene como algo otorgado. Y el ejemplo que se da con esto es que, o la analogía que podríamos presentar, Prabhupada hablaba de ello, como está el niño con su papá y el papá está trabajando, o la mamá está trabajando, cualquiera de los dos, y está en la cocina, qué sé yo, está en el patio, y el papá está levantando una carga muy pesada, y el niño viene a ayudarle, ¿no? Porque él quiere formar parte del asunto. Y él viene a ayudar, y el padre, él solito, el papá, él solo podría levantar, qué sé yo, la maleta en el viaje, o podría levantar la pesada carga de zanahorias, cualquier carga pesada. Pero el niño viene y le ayuda, y el niño imagina que su esfuerzo está contando, el niño imagina que su esfuerzo es valiosísimo, y hace todo su esfuerzo, es válido, ¿no? Y es válido que haga todo el esfuerzo. Pero en su concepción, en sus paradigmas, todavía no comprende que en realidad fue la fuerza del papá quien levantó la pesada carga. Pero él hizo todo su esfuerzo. Y es válido ese esfuerzo. Y de manera similar, de forma similar, nuestro esfuerzo debe estar allí siempre. El esfuerzo por tratar de comprender, tratar de escuchar, tratar de escuchar y comprender, tratar de servir, porque en la manera en la que hacemos un servicio práctico, ese conocimiento se digiere mejor y se comprende mejor de manera interna. En esa medida, el Señor Supremo regala y otorga desde dentro del corazón la comprensión acerca de Él mismo. No es aprender acerca de Krishna, no es aprender acerca de matemáticas, o aprender a hacer pan, o aprender a cortar el pasto, como nuestro amigo que está cortando el pasto. Aprender de Krishna no es aprender a amarrarse los zapatos, no es aprender a tocar guitarra. Parecería que es algo similar, pero aprender y comprender de Krishna es como Prabhupada, no sé si ustedes lo leyeron, pero Prabhupada inició el significado de este verso diciendo: la comunión con el Señor mediante la transmisión de sonido trascendental. La comunión con el Señor mediante la transmisión de conocimiento trascendental o sonido trascendental no es diferente del Señor Supremo. Así que
el acto de escuchar y aprender acerca del Señor, como digo, no es como aprender a dibujar bolitas y a dibujar circulitos como en el kinder. Es una comunión con el Señor. El detalle es que debido a nuestras concepciones materiales, cuesta trabajo comprender el mismo hecho, comprender el hecho de que estoy teniendo una comunión con el Señor a través del sonido trascendental. Pues es tan sencillo que se vuelve complicado por ser sencillo. Simple, solamente hay que escuchar, sentarse, escuchar y tratar de comprender. Y cuando llegue el momento, tratar de repetir lo que escuchamos. El canto del mantra, el mantra es tan sencillo que se puede aprender en un momento, en un instante, se puede memorizar. El mantra Hare Krishna. Y escuchar no requiere ninguna inversión, solo requiere tiempo, sentarme y escuchar. Es tan simple el método que incluso Chaitanya Mahaprabhu, él dice que Namnam Akari Bahuda Niya Sarva Shaktis Tatrarpita Niyamita Smarane Nakalaha Etadrishi Tava Kripa Bhagavan Mamapi Durdaivam Idrisham ¿Cómo termina? Durdaivam Idrisham Nanuragaha. Me parece que está saltando. Durdaivam Idrisham. Bueno, me parece que nos saltamos ahí un poco. La cuestión está de que Chaitanya Mahaprabhu dice: Krishna, es tan fácil acercarse a ti a través del canto del mantra, y no solamente del mantra Hare Krishna, pero a través de tus santos nombres. Tienes tantos nombres como Govinda y Krishna, ilimitados nombres, y en esos nombres has puesto todas tus energías trascendentales, Sarva Shaktis, todas tus energías trascendentales, y con mucha misericordia, de manera amable, has puesto todas tus energías allí y has permitido a nosotros acercarnos a través de esos santos nombres. Es tan sencillo el método que no hay reglas estrictas para cantarlo, pero yo soy tan desafortunado que no tengo suficiente atracción por ellos, por esos santos nombres. Entonces el proceso es tan sencillo que solamente a través del sonido trascendental, Prabhupada inicia esta línea diciendo que la comunión con el Señor, o sea, el contacto con el Señor, o sea, el contacto directo con el Señor está allí, solo que requiere valorarlo y comprender el hecho, comprenderlo y valorarlo como tal. Y al principio posiblemente no lo comprendemos apropiadamente, pero por el mismo hecho de que, ok, Krishna, no comprendo bien cómo es que tú estás presente a través del canto del mantra, pero igual sigo cantándolo, sigo recitándolo, sigo rezando el mantra porque entiendo, al menos en teoría, que el recitar el mantra me purifica, de tal manera que llega el momento en el que algún día puede estar lo suficientemente limpio y purificado en mi corazón para entender que a través del canto de tus santos nombres estoy contigo y tú estás conmigo. Así que esa es un poco la situación nuestra, que a través de conceptos materiales, como el canto del mantra, solamente sentarse y cantar, parece tan simple, y lo es, pero da la impresión de que lo simple no funciona en nuestros días, porque estamos acostumbrados a la sofisticación, lo sofisticado. Y ese es un desafío. El proceso devocional es tan simple que se vuelve difícil para aquellos que somos tan sofisticados o tan complejos, pero no complejos en buen sentido, sino Prabhupada mismo lo decía, el proceso del Bhakti es simple para los simples y enredado para los enredados. Es simple, solamente hay que escuchar suficientemente. Y escuchar, por supuesto, implica leer. Hay tantos libros que Prabhupada escribió y Prabhupada esperaba que los leyéramos. Prabhupada esperaba
Él sacrificaba sus noches, por ejemplo, de descanso para escribir estos libros, porque son estos libros que contienen el mensaje trascendental, que como dijo Prabhupada mismo en el 13.22, que la única manera de trasladar la conciencia material a la conciencia espiritual es a través de la escucha. Pero la mayor parte del tiempo, si ya de por sí soy consciente de que estamos discutiendo esto en una comunidad latina, ¿no? Latinoamericanos, y no es una costumbre, no es un hábito muy presente en las familias latinas. El hábito de leer, por ejemplo, la lectura, no es algo muy constante. Pero como Vaishnavas y como estudiantes del Bhakti, practicantes del Bhakti, deberemos saber y debemos saber que nuestro maestro espiritual, Acharya, fundador, su herencia principal al mundo son libros. De tal manera que podamos mantenernos leyendo y escuchando. Ok, alguien podría decir, bueno, yo no tengo tanto tiempo para leer, soy más de audiolibros. Está bien. El reto con los audiolibros, incluso lo que estamos haciendo ahora a través de transmitir este estudio, uno de los retos también es que se requiere escuchar ahí de manera atenta. O sea, la facilidad con los audiolibros es que puedo ir conduciendo, puedo cocinar mientras escucho, ¿no? Pero lo cierto es que los temas trascendentales del Señor Supremo se requiere poner toda la conciencia ahí. Y si bien es cierto, puedo cocinar mientras escucho, es necesario que al menos cierta parte de nuestra escucha sea completamente dedicada específicamente a los libros de Prabhupada, porque en esos libros las palabras transmitidas por Prabhupada, que son las mismas que yo estoy tratando de repetir ahora, pero la conciencia de Prabhupada está muchísimo más lejos de donde está mi conciencia, mi misma conciencia. Así que el acto de sentarme y abrir un libro y leer directamente un libro de Prabhupada, de Srila Prabhupada, es muy potente, porque ese mensaje trascendental de Prabhupada nos pone en comunión con el Señor Supremo. Y aparte, claro, si podemos compartir con otros, escuchar otras charlas, escuchar como lo que estamos haciendo ahora mismo. Pero el sonido trascendental está allí siempre en los libros de Prabhupada, ¿no? Y ese es su principal aporte. Así como, vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Yo les contaba, bueno, mencionamos hace algunos días el caso de Bach, John, no sé cómo se pronunciaría, Sebastian Bach, John Sebastian Bach, que él fue un músico, curiosamente, un músico contemporáneo con Chaitanya Mahaprabhu, mientras él vivía en Alemania en el 1520 y tanto, por allí. Era el mismo tiempo en el que Chaitanya Mahaprabhu estaba en la tierra, en la India. Es curioso el dato. Y Bach, mencionábamos cómo él, más adelante, Mozart y Beethoven lo consideraban como la personificación de la música. O sea, Dios lo mandó para que escribiera música, decían muchos. Y la representación de la música, ¿no? Bach. Y él mismo decía que la música es para glorificar a Dios, ¿no? Y él escribía música para ella. Pero algo, que eso lo mencionamos hace unos días, pero algo, lo resaltante aquí que quiero mencionar es que no fue sino hasta más o menos un siglo después, unos 100 años después, cuando toda la obra de Bach pasa a ser más apreciada. Y muchas personas brillantes y conocedoras empiezan a darse cuenta que un momento, ¿quién era esta persona que escribía todas estas composiciones musicales? ¿Quién era esta persona? Y muchos expertos empezaron a prestar atención a él. Hasta hoy en día hay expertos académicos que estudian la influencia de Bach en el mundo en general.
en todo el mundo, porque es una influencia terrible, en el buen sentido, tremenda. De manera similar, ocurre con muchos otros genios, que pasa el tiempo y las personas se percatan de que hey, hace 200 años, a veces más tiempo, hace tantos años vivió este genio, déjenme ir a ver su obra, déjenme ir a ver todas las obras de Bach. Incluso hoy en día, más personas conocedoras de verdad van y prestan su atención a la obra de Bach. Así que, damas y caballeros, amigas y amigos, la obra de Srila Prabhupada, el aporte de Srila Prabhupada a este planeta, hablándolo de manera objetiva, no porque somos estudiantes de Prabhupada o seguidores de él, sino de manera objetiva. Srila Prabhupada hasta 1975 había escrito al menos alrededor de 80 libros, cosa que para alguien, para un escritor, si alguno de ustedes se ha dispuesto, se ha sentado, ha intentado escribir un libro y publicarlo y todo lo demás, escribir 80 libros no es una cosa así corriente. Escribir 2 libros, un libro, hay quienes escriben unos cuantos libros, unas decenas de libros. Y es un esfuerzo. Ahora, 80 libros, ¿y cuál fue el periodo de tiempo de Srila Prabhupada? Desde que se inició, ok, podemos ponerlo desde 1975, que él aproximadamente inició. 1975 hasta 1975, en 20 años. 20 años para escribir 80 libros, ok, está bien. Un escritor dedicado lo haría. Pero al mismo tiempo, mientras escribía esos libros, fundó una organización mundial que hoy en día está presente en, no sé si en todos los países del planeta, pero casi todos. Y al mismo tiempo, mientras, no es que era un escritor que dedicaba todo su tiempo a ello, sino que el tiempo que dedicaba a escribir esos 80 libros era de 10 de la noche a 4 de la madrugada. Cuando podía, y había días en los que no podía. La obra de Srila Prabhupada consiste en sus libros, no en, si ayer leíamos con un amigo, que Prabhupada le enseñó a ciertos de sus discípulos a preparar, por ejemplo, un cierto tipo de sopa, un cierto tipo de pan, pero la obra de Prabhupada no está en cuántos instrumentos, cómo enseñó a tocar ciertos instrumentos, enseñó a cocinar ciertas cosas, o qué más podríamos decir. La obra de Srila Prabhupada está en los libros que él escribió, y pasará el tiempo en donde llegará el momento en el que las personas digan, un momento, ¿quién era este señor? ¿Este señor escribió tantos libros? Y bueno, hoy en día hay algunas personas dentro del mundo académico y respetado de verdad quienes aprecian ello, este esfuerzo de Prabhupada. Y lo aprecian por lo difícil que es, por un lado, materialmente hablando es monumental, pero la profundidad espiritual. Porque la profundidad espiritual está plasmada en el mismo verso de hoy, en donde Srila Prabhupada comienza su verso diciendo que la comunión con el Señor mediante la transmisión del sonido trascendental no es diferente del Señor Sri Krishna. O sea, él ha puesto páginas y páginas y páginas y páginas de sonido trascendental en forma escrita para que tengamos la comunión con el Señor. No para que nos volvamos solamente un miembro de una institución, para que nos volvamos otra persona dogmática, religiosa más en este planeta. No es para eso la obra de Prabhupada. Lo menciono porque para que estemos todo el tiempo alertas y atentos a no ir en esa dirección, porque Prabhupada no lo era, un dogmático religioso, y su obra no es para volvernos un Hare Krishna y ya formo parte de esta institución y ya. Con esas miles y miles y miles de páginas, Prabhupada busca que tengamos una comunión con el Señor. Y no solamente una comunión, sino un método mediante el cual puedo purificarme, un método mediante el cual puedo tener una experiencia cada vez más vívida, cada vez más real, porque no se trata de un invento. No es que Prabhupada en un momento se sentó y dijo, quiero escribir libros, pero de un tema que sea así como
un tema que a la gente le guste, un tema que... pensar en una estrategia de marketing, buscar temas atractivos. Prabhupada dijo, voy a hablar de Krishna, porque todas las personas estamos buscando un contacto con Dios, todos. Incluso, como lo dijimos hace algunos días, incluso los adolescentes que aparentemente no quieren saber nada, están buscando a Dios también. Si analizamos patrones psicológicos, al menos en general, en promedio un adolescente está buscando, ¿cómo se llama? Guía, ¿no? ¿Cómo es esta palabra? Modelos a seguir. Y todas las personas, todas las almas, todos estamos buscando una comunión con el Señor. Y Srila Prabhupada ha dispuesto una cantidad increíble de páginas para ello. Para que a través de ese sonido trascendental podamos entrar en contacto directamente con el Señor Supremo. Nuestro detalle, así como Chaitanya Mahaprabhu dice, Krishna, tú nos has hecho accesible el contacto contigo a través del santo nombre, pero yo no tengo tiempo para cantar, no puedo cantar. Algo similar podríamos orar a Srila Prabhupada y decir, Srila Prabhupada, usted tan misericordiosamente ha escrito tantos libros, podría hacer yo esta oración, usted, Srila Prabhupada, no dormía y dedicaba sus horas de 10 de la noche a 4 de la mañana a escribir estos libros para darnos el contacto con Krishna, pero yo soy tan desafortunado que no me puedo sentar ni 10 minutos al día a leer esos libros. Ahí está, en esos libros, como dice Chaitanya Mahaprabhu, Sarva Shaktis. En estos libros están todas las energías trascendentales. Pero yo soy tan desafortunado, Srila Prabhupada, que no tengo atracción por ello, ni por leer, ni por escuchar. Y esa es nuestra realidad. Algunos más que otros. Pero en esos libros está toda la energía suficiente para conectarme, y no solamente conectarme con Dios, sino, como aquí dice Prabhupada, unas palabras muy lindas. Por encima de todo, vean, a través del maestro espiritual, estoy leyendo el mismo texto de hoy, a través del maestro espiritual, el devoto es aceptado como un miembro del séquito íntimo del Señor, y se le confía un servicio específico que debe prestarle al Señor. Imagínense, aquí Prabhupada no está diciendo, bueno, adoremos al Señor y cantemos. Prabhupada está diciendo que uno puede volverse como lo pone, un miembro del séquito íntimo, así como, esas son palabras reales, ¿no? Así como un rey que tiene un séquito íntimo, que a donde sea que el rey va, esas personas van con el rey. O sea, esto es, como digo, en un contexto de la realeza, ¿no? O la reina, por ejemplo. La reina tiene muchachas que le peinan el cabello y le hacen muchos servicios para ella. Tal vez es difícil contextualizar el asunto de la reina y el rey para nosotros, porque tal vez la reina de Inglaterra sería en quien pensaríamos. Pero que Krishna me vuelva a mí una persona íntima de su grupo íntimo es una cosa fantástica. Y en eso consiste el bhakti, no solamente en servir a Dios y ya, sino el proceso del bhakti nos pone en contacto de esa forma para todo aquel que lo quiera, para todo aquel que quiera esa experiencia, y esa experiencia requiere una cierta puesta en práctica, ¿no? Así que he ahí la importancia de los libros de Srila Prabhupada. Termino leyendo dos cosas. Número uno, el final de este mismo verso dice que no existe ninguna barrera que impida, ninguna barrera, todos, está dispuesto para todos. No existe ninguna barrera que impida que alguien cante ese sonido trascendental o que alguien lea los libros de Prabhupada, siempre y cuando se reciba a través del representante de Narada, que desciende por la cadena de sucesión discipular o el sistema Parampara. Es necesario siempre el refugio del maestro espiritual, porque el maestro espiritual, la misericordia del maestro espiritual,
la gracia del maestro espiritual la tenemos ahí a mano, puedo percibirla, mientras que la gracia de Krishna es un poco más difícil de percibirla por nuestras realidades materiales. Tanto así que todo aquel, si alguno de ustedes quiere formar parte de ese séquito íntimo del Señor Supremo, requiere nada más seguirnos esforzando en esta dirección y tener la gracia del maestro espiritual. Tanto así, y con esta cita terminamos, y voy a checar si hay algún comentario de ustedes, tanto así, que Srila Prabhupada en este primer canto, capítulo 15, texto 8, Prabhupada dice lo siguiente: los devotos son, por ende, más misericordiosos que el Señor. Y en el servicio devocional, la misericordia de un devoto es más valiosa que la misericordia del Señor. El proceso consiste en que por la gracia del devoto se obtiene la misericordia del Señor, y por la misericordia del Señor se obtiene una oportunidad de servir al devoto. Los devotos son, por ende, más misericordiosos que el Señor, y en el servicio devocional, la misericordia de un devoto es más valiosa que la misericordia del Señor. Así que, queridos amigos, damas y caballeros, tenemos la oportunidad de entrar y tener una comunión con el Señor Supremo a través de las Escrituras, específicamente a través de los libros escritos por Srila Prabhupada. Y solamente hay que aprovecharlo, solamente hay que dedicar tiempo de calidad, porque está bien escuchar una charla o escuchar un audiolibro mientras estoy haciendo otras cosas, pero debemos, si estamos dispuestos a formar parte del séquito del Señor, escuchar con muy buena atención, porque cualquier otra cosita que yo esté haciendo me va a distraer. Por lo menos dedicar un tiempo a escuchar con buena atención. Me parece que, como si la Prabhupada está usando palabras de la iglesia como unos días antes de Inmaculado, ahora comunión, sí, ¿no? Esto dice Madre Radha Govinda. No sé si esas palabras que Prabhupada utiliza como inmaculado o como comunión, no sé si Prabhupada conozca esas palabras, es consciente de que esas palabras se utilizan en un lenguaje cristiano, o si él las utiliza por el significado mismo de las palabras. Pero es interesante ese dato. María Lucero dice que buenos días a todos. Una ofensa de escuchar es tratar de interpretar la escritura desde nuestra propia cosmovisión, porque hoy lo interpretamos de alguna forma y mañana de otro. En algunos años nuestra interpretación de ese puede cambiar, ampliándolo o modificando la interpretación anterior. Es por ello que contar con una persona autorizada en estos temas es importante. Sí, María Lucero, sí, tal cual. De hecho, así, definitivamente. Prabhupada puso aquí que la ofensa, evitando la ofensa con la escucha, y una de las ofensas que él puso que entre paréntesis eran 10, una de las ofensas es esa específicamente, la sexta ofensa de hecho, interpretar todo aquello que escuchamos, interpretar, y claro, hace falta tratar de comprenderlo desde nuestra perspectiva, sí, pero siempre hace falta la guía de alguien para ir corroborando si mis interpretaciones son acordes, pero darle a mi propia interpretación, tal como usted lo dice, y después al cabo de unos años la cambio, y después la cambio, es una de las ofensas, sí. Considerar que yo pueda interpretar como a mí me guste este asunto. Sí, exactamente, Angie, así mismo. Si dedicamos buen tiempo a escuchar atentamente, ¿qué va a pasar? Entonces Krishna va a escribir mi nombre en su libretita pequeña y la va a guardar en su bolsillo.
donde esa libretita en donde Él guarda a sus devotos más queridos, ¿no? Así que eso, queridos devotos. Hoy me extendí un poco porque al principio no pudimos conectarnos apropiadamente. Así que hoy estamos unos cuantos minutos adelante. Intentaremos solucionar esto porque hace algunos días ya nos ocurrió, para que podamos escuchar, ya que el tema de hoy era la importancia del escuchar, podamos seguir cultivando una escucha y que sea de la manera más, al menos en cuanto a al asunto digital y tecnológico, sea más fluido y menos interrumpido. Así que eso, busquemos la compañía de los devotos siempre, busquemos la compañía de buenos devotos que nos hagan avanzar y busquemos la compañía de Prabhupada a través de leer por lo menos 10 minutos al día, 15 minutos al día, 1 hora al día, un verso al día, pero dediquemos un tiempo al día, diario, para sentarme y escuchar, leer con muy buena atención cada palabra, siendo consciente de que lo que estoy leyendo no estoy leyendo de cosas, asuntos ordinarios, estoy en una comunión con el Señor Supremo a través de esta lectura. Y si usted quiere tener una comunión con Dios a través de leer la Biblia, a través de leer otros libros, adelante, pero dediquemos tiempo a escuchar, a leer de manera muy detallada, con mucha fe, con mucha devoción, con agradecimiento también, con atención, y pidiendo a Krishna, permíteme por favor, al momento de leer estas palabras, permíteme percibir tu presencia, Krishna. Así como cuando canto el Kirtan, Krishna, permíteme cantarte y permíteme percibir tu presencia. En realidad es la oración que todo el tiempo el Vaishnava hace. Krishna, por favor, permíteme quedarme contigo, permíteme estar contigo, hacer un servicio para ti. Krishna, permíteme, mientras voy a leer estos 5 minutos, esta media hora, por favor, permíteme estar en tu presencia para que nuestra experiencia sea real y no solamente sea cosas mecánicas. Ok, queridos devotos, queridos amigos, vamos a parar aquí. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Hoy es jueves y nos vemos en la tarde, de 4:30 a 5:30. Y nos vemos mañana para el Srimad Bhagavatam. Que pasen un feliz día. Finalizar.